soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres hoy, que somos libres por su sangre, libres hoy, libres hoy. Así es, Señor, somos libres por ti, por tu sangre. Gracias, Jesús. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te alabamos, gracias por tu libertad, Señor. Gracias por tu libertad de poder estar en tu casa, de poder alabarte, adorarte, de poder danzar en tu presencia sin reparo, Señor. Te alabamos, Jesús. Recibe toda gloria, toda honra, todo honor, Señor. Eres digno, Padre, eres digno, Señor. grande y poderoso.
poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Declaramos una alabanza grande, grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Te alabamos, damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Que tu presencia habite entre nosotros, Señor. Queremos que vengas a habitar entre nosotros en esta mañana, Señor. Habita en medio de tu pueblo, Señor. Es el deseo y el anhelo de nuestro corazón, como cantamos, Señor. Oh, Padre, ven a habitar, Señor. Ven a habitar, no queremos solo una visita.
a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Pídele que venga a habitar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar, oh Señor. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. 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 Gracias, Señor, por permitirnos poder ver el destello de tu gloria en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por esos momentos tan preciosos en tu presencia, en el que tú vengas a habitar entre tu pueblo, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor, y nos rendimos por completo ante ti, Señor Jesús. Queremos que tú reines sobre todas las áreas de nuestra vida, Señor. Todo lo que estamos cantando en esta mañana tiene que ver con tu gloria, Señor. Pero cuando tu gloria desciende entre nosotros, Señor, y nos apasiona y podemos verte obrar, también sabemos que esa gloria nos transforma, Señor. Y no queremos quedarnos parados, Señor, sin más. Queremos, Señor, entregarte todas las áreas de nuestra vida para que tu gloria las transforme, Señor. Oh, Señor, queremos que tú transformes nuestro temor en alegría para adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Porque es lo que tu gloria hace, tu gloria transforma nuestros corazones cuando te sentimos obrar, Señor. Por eso no podemos quedar indiferentes cuando tu gloria se mueve entre nosotros, Señor. Por eso no podemos quedar indiferentes cuando cantamos que nos apasiona tu gloria, Señor, que queremos verte entre nosotros, Señor, y que queremos que tu gloria descienda en este lugar, Señor, y que se pasee con libertad tu Espíritu Santo entre tu pueblo, Señor. Por eso nos rendimos ante ti, Señor, con el entendimiento de que cuando cantamos, Señor, que más que todo queremos ver tu gloria. Es por rendirnos por completo ante ti, Señor, y que esa gloria nos transforme. Transforme todo nuestro interior, todo lo que somos, Señor, para que seamos esas vasijas útiles en tus manos, Señor. Que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor. Por eso ahora cuando cantaremos otra vez, Señor, que queremos más de tu gloria, queremos hacerlo con ese entendimiento, Señor. Con ese entendimiento, Señor. Y más que todo,
apasiona y me transforma. Gracias, Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que yo he titulado útil versus inútil. Útil versus inútil. Y quiero empezar diciendo que Dios nos ha creado para ser útiles, ¿no les parece? Yo creo que Dios nos ha creado a ti y a mí para que nosotros seamos útiles, para que nuestras vidas valen mucho. Pero para que valgan mucho no quiere decir que valen mucho por sí mismas, sino porque nosotros le damos el sentido a la vida que tenemos, la aprovechamos, la valoramos, porque si no, una vida útil puede convertirse en una vida inútil. Voy a tratar de ir a través de toda la Biblia, de toda la Biblia, no, de una serie de pasajes, exponiéndote algunas cosas muy importantes respecto a lo que la Biblia dice hablando de este tema. Hay muchísimo que hablar de este tema. Yo no voy a hablar en este mensaje todo lo que la Biblia dice acerca de este tema, pero voy a empezar diciendo algunas cosas que yo creo que son muy importantes. Hay dos palabras griegas, una se traduce como útil y la otra se traduce como inútil. Y cuando usamos la palabra útil, la palabra griega, al ver su significado, nos dice mucho más de lo que significa algo útil. Algo útil es algo que es usado fácilmente. En la palabra griega, útil significa algo que puede ser usado fácilmente. O sea que es como, ¿cómo explicarlo? Algo como que está preparado, que está listo. ¿Se da cuenta cuando hay algo que como que no es la herramienta apropiada, no está lista, no es útil para lo que se requiere? En cambio, cuando tienes la herramienta apropiada, ¿alguna vez has tenido una herramienta apropiada o has intentado hacer un oficio con una herramienta inapropiada? ¿Lo has intentado? ¿Has intentado, por ejemplo, cuando estamos desatornillando algo y es un destornillador de cruz y tenemos uno de pala? Intentamos con el de pala hacerlo, a veces lo conseguimos y a veces no. Yo creo que tú has hecho como yo, a veces con una puntita hemos intentado ahí abrirlo, porque no está útil, no es fácil de usar, no es una herramienta propicia, no es apropiada. Cuando Dios habla de algo útil, es algo que es fácil, que está preparado para ser usado. O sea que utilidad habla de una función y un propósito. Nuestra vida ha sido creada por Dios para tener una función y un propósito. Y por eso nuestra vida tiene que hacer una serie de cambios y procesos de parte de Dios para que cada día pueda ser una herramienta más útil. Lo contrario de la palabra útil es la palabra inútil. Y la palabra griega inútil usa varias expresiones en el castellano para expresar lo que realmente significa, y significa algo ineficiente, incluso algo perjudicial. Ineficiente o perjudicial, además de inútil, por supuesto. Así que la palabra griega significa estas tres cosas, y algo ineficiente pues es algo que como que no termina de servir, ¿verdad? No cumple todo su propósito. Yo conozco y sé que hay personas que no se disponen en las manos de Dios. Hay personas que no disponen todo lo que son, todo lo que tienen, y por consiguiente, aunque Dios los pueda usar, no terminan de ser todo lo útiles que podrían ser. Todavía son un poco inútiles, porque en el sentido de inútil no es solo el que no hace nada, sino que realmente no termina de ser esa herramienta afinada que puede y permite ser usada fácilmente. Acuérdense y retengan ese concepto. Útil es algo que puede ser usado fácilmente. Yo he trabajado con ordenadores, soy ingeniero informático, además de pastor, y una de las cosas que he hecho es reparar ordenadores, y muchas veces he abierto ordenadores portátiles, y yo soy fan de la marca de Apple, y Apple no me paga nada por decir esto, de una vez lo aclaro, pero soy afán de la marca.
soy fan de la marca Apple, y algo que pasa con los portátiles Apple es que cada vez que sacan una nueva generación cambian el tipo de tornillos. Entonces los tornillos son únicos. Si tú coges los destornilladores habituales que tienes para abrir otras cosas, no te sirven para abrir un ordenador Mac. Y si compras un nuevo modelo, el nuevo modelo ya le han cambiado la forma a los tornillos, entonces tienes que comprar destornilladores que tengan un cierto grosor y una cierta figura, un dibujo específico para abrir el tornillo. Imagínate, o sea que yo creo que lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ser herramientas tan especializadas para Dios, que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y con nosotros. Yo quiero que te lleves eso en tu corazón empezando hoy. Algo que puede impedir que nosotros seamos útiles, todo esto es la introducción, en un momento entramos en los puntos del mensaje, es el pecado. El pecado puede impedirnos ser todo lo útiles que podríamos y deberíamos ser. Así que el pecado es todo lo que nosotros finalmente permitimos en nuestra vida, que no nos deja llegar a ser 100% todo lo que Dios ha soñado con nosotros para que nosotros seamos. A veces una persona empieza a soñar sus propios sueños y se independiza de Dios, y con el tiempo el objetivo que Dios tenía ya no es muy difícil cumplirlo, porque ha cogido un rumbo que lo ha llevado a una dirección muy diferente. Por eso la idea de una herramienta útil es que es alguien que se deja moldear fácilmente. Y de allí mi primer punto, y es que el alfarero convierte lo inútil en útil. El primer punto de mi mensaje es que el alfarero convierte lo inútil en útil. Por supuesto, la escritura que voy a usar es Jeremías capítulo 18, donde se nos cuenta la historia del alfarero. Seguramente muchos la conocen en este día, en esta mañana. Y cuando pensaba en inútil y útil, el Espíritu Santo trajo esta escritura a mi mente y pensé en Jeremías 18, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta historia, nosotros somos el barro en las manos del Señor, quien es el alfarero. Y el alfarero manipula el barro para hacer una vasija. Y dice en la historia que el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero para que viera lo que estaba haciendo el alfarero. Y cuando el alfarero estaba haciendo la vasija se deformó, de repente perdió su horma. Y en esta historia yo quiero extrapolarla, porque quiero decirte que a Dios nunca se le deforman las vasijas. Quiero que entiendas que la historia no trata de eso, no es decir, pues es que yo lo intenté hacer bien, pero Dios fue el que hizo esto, no, sino que está diciendo como que el barro a veces se deforma, el barro a veces como que coge su forma, entonces el alfarero es el que tiene que controlar para manipular eso. Y a veces ese barro representa la vida de una persona que no se deja manejar, que no se deja moldear por la mano de un Señor que te ama y que está preocupado por ti, que quiere lo mejor para ti. Yo quiero que recuerdes en estos días que estamos pasando muchas pruebas, muchas circunstancias que no son fortuitas, no son ocasionales, son permitidas por Dios para trabajar algo en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido? ¿O el dolor, la frustración, la necesidad, el vacío no te han dejado ver con claridad el propósito del alfarero? A veces cuando el barro se deforma, en el momento de deformación parece que pensara: yo no valgo, yo no le importo a Dios, Dios no está aquí, ¿qué pasó? Porque esto como que tenía forma y se perdió la forma. No sé si todos me estáis comprendiendo lo que estoy tratando de exponer. Pero luego el alfarero se da cuenta de que algo no está yendo bien y él pone su mano.
Recuerda, Dios está hoy poniendo su mano sobre nosotros. Dios está hoy poniendo la mano sobre su iglesia. A Dios no se le ha escapado nada, lo he dicho muchas veces en este púlpito. A Dios no se le ha escapado nada. Dios está en control de todas las situaciones, aún de aquellas que no entendemos, aún de aquellas que parecen pérdida, aún de aquellas que provocan dolor, aún aquellas que traen frustración. En todas ellas. Y te recuerdo una vez más la vida de Job, porque este mensaje no trata de Job, pero sí nos muestra la vida de un hombre que se entrega como el barro en las manos del alfarero para permitir que el alfarero haga la obra completa que tiene que hacer. En sus manos ocurren procesos, en sus manos hay quebrantamiento sobre nuestras vidas. Él permite que el barro parece que se deformara, pero nunca sale de las manos del alfarero. ¿Ok? Puedes decir aquí amén en este día, o los que están viendo la emisión, donde quiera que estén, pueden decir amén, porque Dios está en control en este momento de lo que está pasando, en todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y en esta iglesia local Dios está en control de amor fraternal y de lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. No hemos dejado de orar creyendo porque Dios cumpla su propósito en ti, porque Dios cumpla todo su propósito en ti. Y luego hay algo muy interesante terminando este primer pasaje. Dice: y la vasija de barro que él hacía, en el versículo 4, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Y yo quiero decir que Dios con nosotros siempre puede hacernos vasijas mejores. Dios siempre puede hacer de ti una vasija mejor. A veces estamos llorando por la vasija que fuimos y anhelando que la restauración de Dios sea que nos convierta en la vasija que fuimos. Pero aquí dice que Él cogió ese barro en sus manos y Él hizo una nueva vasija. Él hizo, dice aquí literalmente, otra vasija. Otra vasija. No trató de reparar lo de antes, hizo algo nuevo y mejor. Algo mejorado va a salir de todo esto. Algo mejorado ha de producirse en nuestra vida y en nuestro corazón a través de todo esto, ¿no te parece? Si Dios nos toma en sus manos es porque Dios considera que somos valiosos. Pero para poder dejar de ser inútiles y convertirnos en útiles, tenemos que permitir que todo el proceso de moldeado del maestro ocurra en nosotros. Porque tú tienes que notar los cambios. Cuando realmente la mano del maestro está sobre nosotros, notarás los cambios. Dolerá un poquito, habrán cosas y circunstancias que nos cuesten. ¿Te cuestan cosas? Pero ¿cómo estás respondiendo ante eso que te cuesta? Allí estás viendo si te estás permitiendo el proceso de ser moldeado y amoldado a la forma que el maestro tiene para el nuevo tiempo. Mira, la iglesia ha de amoldarse, pero no ha de conformarse. La iglesia entiende que tiene unas limitaciones en este tiempo. La iglesia del Señor sabe que tiene que respetar todas las reglas que nos pongan los gobiernos, pero la iglesia del Señor sabe que tiene una misión y una comisión que no puede detenerse ni puede menguarse. Por consiguiente, tú y yo no podemos dejar de hablar de Cristo, tú y yo no podemos dejar de orar, tú y yo no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tú y yo no podemos perder el norte de lo que tenemos en el Señor. Tú y yo sabemos quiénes somos, de dónde salimos, qué barro éramos. Inútil. No, es que ¿cómo vas a decir que una persona puede ser inútil? Pues una persona si es solo como un pedazo de barro, ¿no? De hecho, Génesis nos dice que salimos del barro. No somos más que barro. Lo que marca la diferencia es la mano de Dios, el soplo de Dios sobre nuestra vida, que puede hacer que no importa lo que fuiste, Dios puede hacer de ti una nueva vasija. Amén. Dios puede hacer de nosotros una nueva vasija. Aunque seamos cristianos de muchos años, si la vasija se ha echado a perder ahí, como que mucha cosa ahí ha penetrado, pues debemos volver a entregarnos en las manos del Señor y digo: Señor, perdóname porque me he avejentado, me he envejecido en mi espiritualidad, necesito renacer. Yo los quiero ver renacer. ¿Cuántos van a renacer y van a danzar en un culto? Aleluya.
¿Cuántos van a renacer y van a volver a coger su hábito de tomarse su café con su Biblia por la mañana? ¿Cuántos van a renacer y van a volver a hablar de Cristo? ¿Cuántos van a volver a proclamar palabras de fe? ¿Cuántos van a recordar los versículos que se saben de memoria y van a confesarlos en vez de estar mirando lo que nos dicen las noticias? Tengo una ilustración que se las voy a mandar a los jóvenes. No sabía si a los jóvenes o a todos, porque yo creo que es para todos. Y es dos hombres o dos personas que están espalda con espalda, cada uno está mirando algo y están leyendo la misma noticia. No puede ser, pero cada uno llega a una conclusión diferente. El que está aquí está mirando un televisor que ve las noticias de ahora y dice: no puede ser, vamos hacia el desastre. Y el otro que está mirando su Biblia y dice: no puede ser, hemos sido salvados. Los dos están mirando algo, pero cada uno decide dónde tiene puesta su mirada. Así que el que tiene la mirada en la Biblia sabe que Dios, ningún evento histórico ni social lo pilla de sorpresa. Todo está escrito. De hecho, el escritor de la historia es el Señor. Así es, así que para ser de inútiles a útiles tenemos que entregarnos en las manos ¿de quién? Del alfarero. Solo el alfarero puede coger algo inútil. Porque yo, que no soy alfarero, si cogiera barro y se me deformara, ¿qué haría? Y lo tiraría, ¿verdad? Eso ya no vale. Pero cuando alguien es un artista, como el Señor, coge lo que no vale a los ojos de los demás y hace algo extraordinario. Nosotros podemos llegar a hacer grandes obras de arte en las manos de Dios. Te lo aseguro, tú eres algo muy valioso si permites que Dios te moldee. Si no, podrías terminar convirtiéndote en alguien inútil, no porque no seas valioso, sino porque no te entregas en las manos de aquel que podría hacer de ti algo mucho más grande. Segunda cosa, escucha, segunda cosa: Dios se perfecciona en lo inútil. Dios se perfecciona en lo inútil. ¿Sabes? Dios es experto en trabajar en cosas imperfectas, en cosas inconclusas. Por eso tú no puedes decir: no, yo soy una persona que conmigo no va a poder Dios. Es que esto que está en mi vida que no ha cambiado, yo creo que eso no puede cambiar. Eso solamente no cambiará si tú decides no entregarte en las manos del Señor. Pero Dios, aquellos que se entregan, Él perfecciona y trabaja en lo que es inútil para convertirlo en algo útil. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, escucha bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Wow, no sé si has podido meditar parte a parte todo lo que nos dice este versículo, pero la Biblia dice que Dios sabía exactamente a quienes escogió. Cuando tú llegas a una iglesia, tú crees que tú has tomado una decisión, pero cuando tú vas caminando con Dios, descubres que Dios había estado trabajando en tu corazón y que al final que el que te trajo y que produjo en ti el deseo, la necesidad de acercarte, de arrepentirte y de permanecer en el camino de Dios fue Dios mismo. Dios mismo intervino. Dios mismo empezó y preparó el terreno de coger todo lo que era inútil hasta convertirlo en algo útil. Por eso el proceso de la vida cristiana, de la vida espiritual, es el proceso de ser transformados de inútiles a útiles. Y a veces hay malos momentos en la vida espiritual de alguno de nosotros, y Dios aún en ese momento puede volver a obrar en ti algo nuevo, un nuevo milagro, operar una nueva transformación de inútil a útil. Qué precioso es el Señor. Él perfecciona la obra que ha comenzado en ti. Y
nadie de nosotros puede declararse útil si no lo hace porque en humildad dice: sí soy útil, es porque Dios ha puesto su mano en mí y me ha convertido en algo, en alguien útil. Porque si fuera por mí, seguiría siendo el inútil de siempre. Dios me dice que vaya para allá y a veces cogería para el lado contrario. Pero Dios en su misericordia me levantó, hizo una obra. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir como le dice Pablo a los de Corinto, a los corintios, diciéndoles: lo que vosotros erais? Yo quiero deciros a vosotros que estáis aquí, a los que nos ven a través de internet, decir que nosotros no podemos jactarnos de nada. Hay gente que se ofende porque le dicen: es que tú eras tal cosa, es que tú eras tal cosa. Mire, cuando uno llega a Cristo, uno no tiene vergüenza de decir: yo sí era eso. Yo era un ladrón, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, yo era una persona que tenía problemas con la ira, yo tenía problemas con el tabaco, con el alcohol, con la droga, yo tenía un problema con la violencia, yo tenía problemas con la violencia de género. Es capaz de reconocer porque ha pasado por procesos de transformación y cambio, y luego puede decir: gracias Dios, tú me cambiaste. Yo era algo, pero tú hiciste una obra en mí. Ya no soy eso. Por eso está feliz y lo puede confesar sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque hoy ya no eres eso. De inútil has pasado a ser útil. Y ahí hay varias cosas que menciona el versículo, te las voy a decir muy rápidamente. La primera era que antes éramos necios. Dice que antes de conocer al Señor nosotros éramos necios. O sea, cuando somos inútiles, una característica es que somos necios. Y la palabra necio en griego significa cabeciduro. O sea, cabezota. O sea que si alguien aquí está orgulloso de decir que es un cabezota, pues está diciendo: yo soy un necio, una necia. Es cabezota, ¿cierto? Es una persona fatua, ignorante, insensata. Insensata. O sea, la sensatez nos dice que actuemos con cordura. La insensatez hace que nosotros hagamos cosas estúpidas, decisiones torpes, decisiones malas, decisiones que al final van a redundar en algo dañino. Eso es lo que hace un necio. Y la Biblia dice que una de las características que teníamos nosotros, y aquí le está hablando a los cristianos que ya están en la iglesia, y dice: vosotros erais eso. Recuerda, erais. Yo quiero, antes de seguir a las siguientes palabras, decirte: recuerda, tú no eres un necio. Reprende toda necedad en tu vida. Tú eras un necio, tú eras una necia, pero ya no tienes que ser una persona necia. ¿Qué pasa cuando el Señor nos envía mensajes de corrección a través de alguien? Del marido, de la mujer, de los hijos, del jefe, de los compañeros de trabajo, de amigos, de hermanos de la iglesia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos necios, rebeldes, resistidos? El necio es resistido, resabiado. El necio cree que tiene la razón siempre. Nosotros no, los hijos de Dios sabemos que no. A veces a mí me corrigen cosas que no me gustan y no quiero aceptarlas a la primera, pero cuando el proceso de Dios ha empezado en nosotros, Él hace que nos dobleguemos, ¿verdad? Y diga: vale, aunque puede que haya reaccionado mal a la primera, no va a haber una segunda. Vas, das la vuelta y dice: vale, no me ha gustado lo que me has dicho, pero tienes razón, lo haré así. Y vences la necedad. Segunda palabra es que nosotros éramos débiles. Y débil también se puede traducir como enfermo, frágil, debilitado. ¿Te das cuenta que es como cuando habla de algo débil, es como cuando uno está enfermo? ¿Se acuerda cuando uno está enfermo que le da el constipado ese que te duelen los huesos y todo eso? Bueno, ahora tenemos el COVID, que es más fuerte que eso, ¿vale? Pero piensa en eso, cuando estamos enfermos, que nos ponemos como tan malos, como que no tenemos aliento de nada, como que no queremos nada. Esa es la fragilidad que hay en nuestro ser hacia lo espiritual. Porque fíjate que somos capaces de sacar fuerzas para otras cosas, pero te dicen: esfuérzate en medio del COVID para no dejar de buscar a Dios. Es que yo soy muy débil, es que yo no soy tan, yo estoy empezando. Pues yo quiero decirte todo lo contrario. Yo creo que cuando uno está empezando es cuando más ganas tiene. Yo cuando estaba empezando en mi vida cristiana era cuando más ganas tenía de las cosas.
más fuego, más fuerza, más compromiso. Esa excusa de que cuando estoy empezando, todas las excusas son falsas. Nuestras debilidades demuestran que hay algo enfermo, nuestras debilidades demuestran que hay algo frágil en nosotros, y eso nos debería preocupar. No deberíamos darlo por aceptado, sino preocuparnos por ello. ¿Lo entiendes? Eso hace que algo sea inútil. Tercera cosa, vil. Cuando usa la expresión vil, quiere decir sin parentesco, descendientes desconocidos, innoble. Recuerden esto, para los judíos, por ejemplo, era muy importante la genealogía, lo sabéis, ¿verdad? Saben que para un judío era muy importante, era como parte de su prestigio, era como parte de su identidad, aunque no tuviera nada, pero tenía genealogía. Pero ¿qué pasaba cuando un hijo era, por decir algo, bastardo o no tenía conocimiento claro de su genealogía? Era como una gran vergüenza para los judíos. Para entender eso, esa genealogía. Lo vil quiere decir algo que es como que no tiene trasfondo, que no tiene peso, que no tiene nombre, no tiene renombre, no hay un respaldo sobre ese algo. Vil es como que tiene poco valor. Por eso se usa que vil es algo como de poco valor, menospreciado. Pero dice, una vez más te digo, dice Pablo, eso erais vosotros. Realmente éramos viles. No había mucho valor en ese pedazo de barro antes de que el Señor nos cogiera. Pero qué lindo que hoy estás aquí, porque el Señor te está recordando que ya no eres cualquier cosa, porque desde que ahora estás en su mano, ahora eres un hijo, una hija de Dios. Ahora eres un sacerdote y un rey según la Biblia. Ahora eres un descendiente y un heredero, un coheredero juntamente con Cristo de las cosas celestiales. También usa la expresión menospreciado. Menospreciado también significa reprobado, sin estima, menor, despreciado. Y eso ocurrió muchas veces. No sé si a ti te ocurrió, pero yo sentía que mi vida no era valiosa, ni la valoraba mucha gente. Yo no era valioso para la gente, yo no le importaba a la gente. Yo tenía amigos, pero eran como amigos de conveniencia, pero no eran amigos de verdad. Yo no sentía, y luego lo descubrí caminando con el Señor, que no eran amigos de verdad. Realmente ni otros me valoraban, y lo peor de todo es cuando uno no se valora a uno mismo. Entonces, cuando llegué al Señor, Él me mostró que Dios había cogido lo que era menospreciado, mi vida que era menospreciada, y la había cogido y la había puesto en un lugar donde Él ahora le daba mucho valor, mucho valor. Tú eres muy valioso, muy valiosa. Yo soy muy valioso para el Señor. Y volví a entender que nada ni nadie podía marcar mi identidad, porque solamente Dios determinaba mi identidad ahora que yo era un hijo de Dios. Y a partir de ahí muchas veces hay personas que han querido venir a menoscabar, pero yo voy siempre a la fuente de quien me ha dado identidad, que es el Señor, y por eso hoy me levanto y estoy firme y seguro y te digo, no soy nada menospreciado, soy apreciado, soy estimado y soy amado por el Padre. Pero no solo yo, tú también. Por eso es tan importante, porque cuando tú entiendes que tú eres apreciado por el Padre, entonces tú quieres vivir una vida útil para Él. No quieres salir el lunes y otra vez vivir una vida vacía, de insensatez, de pérdida de identidad. No sabes quién eres. Por eso el vil no sabe quién es, no sabe. Cuando habla de la genealogía es como saber quién soy. Cuando dice vil es como no sé quién soy. Entonces puedo ir hacia cualquier lado, cualquier destino me sirve. Pero cuando tú descubres que no eres vil, que en el Señor eres fuerte, que en el Señor tienes identidad, que en el Señor tienes valor, entonces tú empiezas a aprovechar tu vida y a permitir que la obra del alfarero te convierta en cada día más una obra impresionante y útil. Y él termina diciendo: el que no es como si fuera. No es, habla de como que no había encontrado su esencia, su identidad. De hecho hay otra traducción que en vez de decir no es, dice no es nada, no era nada. ¿Y sabes qué?
Todo esto es verdad antes de que conozcamos al Señor. Todo esto es verdad antes de que conozcamos al Señor. Por eso es que Dios no nos ve como nos ve el mundo. Dios, aunque somos inútiles, Dios cada vez que nos mira, aun cuando Él mira a una persona que no es cristiana, Dios la ve como capaz de ser algo útil, porque Dios ama a esa persona. Dios quiere atraerla, Dios quiere hacer una obra en ella y convertirla de inútil a útil. Wow, qué hermosa es la obra de Dios, ¿no? La tercera cosa, nuestro verdadero propósito es ser útiles. Nuestro verdadero propósito es ser útiles. Mira, puedes proponerte muchas metas, pero una meta central que deberíamos tener en nuestra vida es: Señor, que mi vida valga la pena y sea útil para lo que tú me la diste. Por eso son buenas esas reflexiones que uno hace cuando cumple 15 años, cuando cumple 18 años, cuando cumple 20. Algunos a los 25 ya les da una medio crisis a los 25, y ya tengo 25. Otros a los 30. Ya después de los 30 uno ya está como en otra fase, y bueno, ya me aguanto 10 años hasta los 40. Y a los 40 dice: ya tengo 40. Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a aprovechar mi vida? A los 50, ¿qué tengo consolidado? ¿Qué habría que haber consolidado? ¿Qué tengo que aprovechar? El tiempo se me va, y así sucesivamente. Porque nuestra vida tiene que merecer la pena y cumplir un propósito. Y yo pensé en Lucas 14, versículos 34 y 35, y el Señor me mostraba en esta escritura, mira lo que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar. ¿Es qué? Dilo fuerte, ¿qué es? Útil. La arrojan fuera. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Pero yo no sé qué entiendes tú cuando lees este pasaje. Somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su propósito, se vuelve inútil, no sirve para nada. Es que es muy fuerte lo que estoy diciendo en este momento, pero quiero que lo entiendas. Si nuestra vida no cumple el propósito para lo cual Dios la creó, es inútil. Aunque te pongas muchos propósitos y hagas muchas cosas en la vida, a los ojos de Dios, cuando abras tus ojos a la eternidad, Dios te dirá: malgastaste tu tiempo. Pero yo hice un montón de cosas, Señor. Sí, pero cosas que yo no te mandé, cosas que no eran el propósito que yo tenía contigo. Te montaste un montón de proyectos y arrancaste, hiciste. ¿Cuándo paraste? ¿Cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me escuchaste? ¿Cuándo en humildad te pusiste de rodillas y guardaste silencio para escuchar y que yo te dijera: mi propósito contigo es este? ¿Cuándo preguntaste a alguien de Dios, a alguien espiritual: ¿cuál crees que es el propósito de Dios para conmigo? ¿Qué debo hacer para alcanzar ese propósito? ¿Qué pasos debo dar? Son cuestionamientos que deberían estar en nuestra vida, porque para que nuestra vida cumpla propósito, nosotros tenemos que acercarnos a aquel que puede hacer esa obra. Somos llamados a ser sal, y la sal tiene un propósito específico según estos versículos. Propósito específico. ¿Cuántos aman la sal? Yo amo la sal. Hay gente que no, que es mucho más medida con la sal. En casa hemos cambiado la sal a una sal, se supone que es más, ¿cómo se diría? Menos cargada en sodio, creo que es lo que me decías tú. Y tiene menos sodio, vale, a mí no me importa que tenga menos sodio, pero tiene que haber sal. Es que no hay nada peor para mí que comerse una buena comida sin sal, que no sabe. Te das cuenta que la sal parece algo tan insignificante, pero en esta historia nos refleja lo que es nuestra vida. Si nuestra vida está en las condiciones que Dios necesita, nuestra vida va a ser sal, y nuestra vida va a cumplir su propósito y va a ser útil. Si la vida no está en condiciones como Dios espera, será una sal que ha perdido su calidad. Por consiguiente, no sirve para nada,
en esta historia, por lo menos en estos tiempos de Jesús, esta sal la consideraban absolutamente inútil. No servía sino para tirarla a la basura. Esto es muy fuerte. Yo creo que Jesús muchas veces no es porque Él quiera quitarle el valor a nadie, ni menospreciar, ni agredir a nadie, sino porque Él muchas veces nos confronta de manera muy fuerte, muy radical, para que nosotros nos demos cuenta y despertemos, nos demos cuenta que tenemos que darle el sentido a nuestra vida, porque si no, nuestra vida va a ser mal gastada. No es útil, inútil. Utilidad para un propósito, acuérdate. Mi vida debe ser útil para cumplir propósitos. Y si cumples los propósitos, mira, muchas veces hay cosas que no se cumplirán, pero si se cumplieron esos propósitos, ten el gozo de saber que se cumplieron, gracias a Dios. Y la última cosa es que hay varias formas de ser útil. Voy a ir muy rápido con esto porque el tiempo se nos está acabando. Y dice en 2 de Timoteo 2, 20 y 21: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil, nuestra palabra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa, y se refiere a la familia de Dios, se refiere a la iglesia, se refiere a un lugar también, la familia puede ser, se refiere también al lugar donde Dios te ponga, tanto donde trabajas como donde estudias. Pero yo voy a hacer la analogía más con la iglesia, ¿vale? En una casa que es la iglesia, todos podemos ser usados por el Señor. Dios quiere usarnos a todos. Pero fíjate, no soy yo, es la palabra que dice que no todos vamos a ser usados en el mismo nivel. Dice que hay unos instrumentos que son usados para usos más honrosos, más visibles, más, digamos, más significativos, más sagrados, por poner otra expresión. Y ellos los comparan entonces con los utensilios que son hechos de oro y de plata. ¿Alguna vez usé la ilustración de la vajilla? Nosotros tenemos los platos que usamos a diario, pero por lo menos en mi casa teníamos, no sé si todavía tenemos, bueno, voy a usar el ejemplo de las copas. Tenemos algunas copas que son muy especiales, que nos han regalado, yo no sé si de nuestra boda o de hace muchísimos años. Las tenemos guardadas. Cuando llega la Navidad, para el momento especial, las sacamos de donde las tenemos guardadas y usamos las copas especiales para el brindis especial. No usamos los vasos de todos los días. Ahora, no es que los vasos de todos los días no sean útiles, son valiosos, son importantes, pero es más valiosa la copa que está guardada, aunque la use menos, sigue siendo más valiosa. Quiero que entiendas que no hay discriminación, no es que hay una persona que es más importante que otra en la iglesia del Señor. Es que depende de la disposición y del corazón. Hay un anhelo para ser más útiles para el Señor. Y entonces los que se disponen y se entregan más, dice este versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia de las cosas que quieren contaminar su vida, se limpia de las cosas que quieren desanimarlo para comprometerse, asumir compromisos más altos con Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil y dispuesto. O sea que hay una condición: limpiarse de todas estas cosas. Porque si alguno no se limpia y no se consagra a Dios, evidentemente Dios lo puede usar. Pero luego está preguntando, ¿pero por qué a mí yo siempre estoy en esto y por qué nunca estoy en aquel lugar? Y mi pregunta es, ¿qué pasos has dado para santificarte, para limpiarte, para que el Señor te use como un instrumento de honra, de santificación, útil y dispuesto para Él? ¿Qué pasos estás dando para que eso ocurra? Yo desde el primer día, y voy a terminar con esto porque el tiempo se ha ido, pero desde el primer día en que empecé en la iglesia, empecé a preguntar, jovencito, a mis 15 años, iba a cumplir 16 años, y le pregunto a mis primeros líderes, conocí a Cristo, mi corazón estaba apasionado, y le pregunto yo a ellos, ¿qué debo hacer para servir?
Y me empezaron a explicar que tenía que empezar por lo más pequeñito. Y dije, listo, de acuerdo, voy a empezar por ahí porque yo tengo muchas ganas. Yo quiero darle a Dios todo. Y claro, yo supe desde el día que encontré a Cristo, desde el primer día, ese día yo sentí el amor de Dios que me perdonó, el amor de Dios que me cambió por dentro. Yo ya era otra persona, pero una vez que fui perdonado, yo supe que Dios me había llamado para servirle. Y cuando yo veía al que estaba predicando allá al frente, yo sabía que él iba a ser como ese que estaba predicando allá al frente. Yo sabía que un día iba a ser como ese hombre, desde el primer día. Y todavía no había ni siquiera cogido una escoba en la iglesia. Pero cuando me explicaron que tenía que empezar barriendo y haciendo todo lo que hubiera que hacer, ahí empecé. Y luego empecé a aprender a ver las necesidades que tenía mi iglesia. Y yo me apunté a las cosas donde había necesidad. No me apunté solo a lo que me gustaba, porque entendí que yo necesitaba vivir todos los procesos que iban a llevarme a convertirme en alguien más útil. Una de las cosas que vi era que casi nadie se ofrecía en nuestra iglesia en Colombia. Cuando yo empecé, teníamos un ministerio para personas sordas y tenía gente que interpretaba en la lengua de signos, y casi nadie estaba inscrito a eso. Yo dije, me apunto, yo quiero aprender el lenguaje de signos, yo quiero poder servir a Dios ahí, yo quiero poder servir a un grupo que lo necesita tanto. Y trabajé varios años ahí como intérprete. No soy un gran intérprete, ya se me han olvidado muchas cosas, pero el Señor sabe que di lo mejor en ese tiempo. Y recuerdo que ya luego me decían, no, ahora tienes también que interpretar la predicación de la palabra. Uy, eso era más difícil. Y luego me dijeron, pero un día, ¿por qué no le das una enseñanza a los sordos? Una enseñanza de la Biblia en señas. Padre, Señor, ya eso era más difícil. ¿Te das cuenta cómo el Señor va perfeccionando cuando tú le dices, sí, Señor, yo quiero? Entonces tú piensas que el Señor te va a quitar todas las dificultades y te va a poner de una vez en el pedestal. No, a mí me puso cosas más difíciles. ¿Entiendes? Dios quiere que seas algo muy útil. Así que este tiempo no debe parar lo que Dios está haciendo. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos convierta en vasijas útiles, preparadas para su gloria. Oro, Señor, que tu verdad uses esta palabra este día para marcar la vida de muchos de mis hermanos, ojalá todos, que podamos entender que necesitamos reconocer primero que fuera de tus manos, según tú, somos inútiles. Somos solo un barro deforme, Señor, que termina no cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Pero hoy tú nos llamas a ser útiles. Hoy tú nos llamas a ser útiles. Hoy nos entregamos en las manos del alfarero para pedirte, Señor, que tú hagas que este alfarero, Señor, pueda hacer la obra y perfeccionar la obra. Hoy te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tú, Señor, completes la obra que has empezado y que hagas sobre todo que las personas que llevan poco tiempo de caminar contigo en esta iglesia experimenten fuego, experimenten anhelo, deseo, ímpetu, hambre de entregarse más, para que sientan tu presencia y para que la realidad de tu presencia marque huella en ellos y en todas las generaciones de esta iglesia. Bendigo a todos mis hermanos, los bendigo. Levanta tus manos un momento. Te bendigo en medio de los tiempos de prueba que estés pasando ahora. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor te va a sacar en victoria, y no solamente te va a sacar en victoria, te va a convertir en alguien más útil, más útil. Yo quiero que digas conmigo, yo voy a ser más útil. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo. Amén.